Uno de los temas que más nos han pedido sin duda alguna, Milenio 3, ya estamos aquí. Esa escena, siempre intentamos ver la historia como una diapositiva y yo no sé por qué, quizás releyendo el libro que íbamos a regalar, un libro sensacional, pues he recordado ese momento. ¿Qué tuvo que pasar por la mente de ese hombre, ¿no? Ese hombre que para algunos es el arquetipo de lo maligno y que para otros en el mundo hoy en día es una figura digna de veneración, porque su mensaje hipnótico, su mensaje extraño, su ley de destrucción, o también esas raíces de los misterios alemanes que íbamos a entender, esas sectas en las que se metió, esos lugartenientes que tenía, que eran auténticos magos negros, pues siguen influyendo en muchas personas que ven todavía en él a una especie de Dalí. Hoy comprenderemos por qué Adolf Hitler, uno de los personajes más extraños y desde luego malévolos de la historia, es un enigma para muchos psiquiatras, para muchos sociólogos, para muchos teóricos de la guerra. Su cruzada, entre comillas, tenía mucho más de mística casi que de política. Él se creía realmente sobrehumano. Y todo eso empieza, según muchos, con un proceso mental, un proceso de locura muy especial que le afectaba desde su más tierna infancia. Pocos saben, y vamos a descubrir historias alucinantes. Muchas de ellas han surgido con el desmembramiento de la Unión Soviética, así como suena. Los archivos de Stalin, los archivos de la KGB, a partir de los años 90 han empezado a reflejar una serie de hechos, de papeles, de instancias ciertamente asombrosas, que nos cuentan cómo Hitler estuvo muy cerca de sociedades que nos parecerían hoy terribles. Muchos dicen que siguen perfectamente activas, intentando volver a montar aquella especie de panacea del Tercer Reich. Vamos a hablar de Kundalini, vamos a hablar de drogas, vamos a hablar de visualización de pensamientos, vamos a hablar de viajes al Tíbet, vamos a hablar de búsquedas del Grial, vamos a hablar del Arca de la Alianza, vamos a hablar de los enigmas de los nazis. Y yo creo, Carmen, buenas noches. Estamos ya todo el equipo de guardia, el que siempre está aquí en la penumbra, muy especial, porque hoy cuando escuchábamos esa voz de Hitler que se sumergía casi en la música y que volvía a aparecer, pues todavía uno sentía cierto respeto, cierto miedo, el mismo miedo, y vamos a comprender cómo hacían esos actos, como decimos, considerados hipnóticos, actos de miles de personas donde nada quedaba al azar, acontecimientos que muchos alemanes dicen hoy. Claro, a Hitler le votaron en su día y la gente dice que no entiende cómo pudo ocurrir eso, es difícil de entender, pero muchas personas piensan que es que toda esa escenografía, toda esa grandiosidad que ellos intentaban transmitir, realmente era hipnótica, realmente era un truco, es decir, era algo muy perfectamente pensado y detallado. Dicen que expertos de marketing, dicen que expertos en vendernos las cosas, siguen aprendiendo de algunas técnicas más o menos maliciosas que empleaban los nazis. Va a ser imposible hablar de todos los enigmas que hay en torno a ellos. Vamos a dejar para otro episodio todo eso de los platillos volantes nazis, el secreto atómico, muchas de sus expediciones. Y vamos a hablar más bien de Hitler. Vais a comprender que su vida es un auténtico misterio y que todavía hoy, fijaros bien, escuchadme bien, a día de hoy no se sabe exactamente cuáles son los restos de Hitler. A día de hoy no hay una sola fotografía de Adolf Hitler muerto. Con lo cual imaginaos la cantidad de suposiciones que surgen. Tan es así que otro de los grandes diablos, se puede decir de esa forma, y que me entiendan bien, como fue Mengele, el célebre doctor muerte de las SS que hizo tales experimentos brutales, este hombre nunca fue juzgado y se escapó y se le encontró entre Brasil y Paraguay. Es decir, muchos han pensado, muchos han creído, muchos también han difundido esta leyenda de que Hitler seguía o estuvo mucho tiempo vivo. Otros hablaban de que hay una estirpe. Sí, como suena, que Eva Braun tuvo hijos de Hitler. Todo eso lo vamos a contar hoy y vamos a hacerlo con los mejores invitados, con los mejores especialistas. Hoy vamos a echar una ojeada muy especial, un escrutinio auténtico sobre una parte oscura de la historia. Como decía, estamos todos. Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Apasionante el tema, ¿eh? Pues sí, la verdad es que toda la figura y todos los enigmas que encierra Hitler intentaremos tocarlos esta noche, porque además ya son muchos los amigos que nos están preguntando por ciertas cosas que tenemos preparadas para este programa. Nos están llegando mensajes a ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y la pregunta que vosotros queráis, opinar sobre el tema, lo que queráis. Sorteamos 5 libros de El Enigma Nazi, de José Lesta. Tercera edición ya. Tercera edición, ya va por la tercera edición, del Archivo del Misterio de la editorial EDAF. 5 libros del Enigma Nazi entre todos aquellos que escribáis al 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis.
273 páginas, os aseguro, impresionantes. Va a ser imposible, como decía, tocar todos los temas, pero vamos a acercarnos a figuras francamente misteriosas. Por cierto, en la nave del misterio, llevando esta especie de, voy a llamarle Mars Explorer casi, Juanma Frasquet, con estas músicas, hoy muy especiales. Y creo, sin más preámbulos, que ya en la cadena SER en La Coruña nos escucha, allí está la técnica, nuestro compañero Amable Paredes, y allí está nuestro invitado y el autor de este libro, José Lesta, el enigma nazi, el secreto esotérico del Tercer Reich. José, amigo, buenas madrugadas. Hola, compañero Iker, buenas noches, ¿qué tal? Pues mira, disfrutando, te lo digo como suena, con tantas historias, parece mentira cómo sigue influyendo todavía en las personas hoy, como por ejemplo el 7640 con la palabra milenio, desde hace muchas semanas, entre los temas predilectos, entre los temas en los que la gente quiere saber un poquito más, quiere saber qué ocurrió. En los temas en los que hay muchas brumas, pues sigue siendo uno de los favoritos. Realmente no miento, ¿verdad, José, si digo que Adolf Hitler, hablamos de antes incluso de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, antes de ascender al poder, Adolf Hitler, y tú lo cuentas muy bien, en su juventud ya tiene varias experiencias con unas extrañas voces, ¿no? Sí, la verdad es que es un personaje que ya desde el inicio, incluso en sus biografías oficiales, ¿no?, pues se cuentan historias, como tú dijiste antes, impresionantes, ¿no? Puedes creértelas o no, en algunas hay incluso testigos presenciales, pero es cierto ya que desde su infancia tuvo ese tipo de experiencias. Ya para empezar, nació en un pueblo bien curioso, ¿no?, en Braunau, un pueblo cercano a la frontera de Austria con Alemania, que era una cuna de médiums y de paragnostas. Fíjate que sin ir más lejos, sí que allí nació Rudi Schneider, que fue, digamos, uno de los mejores médiums, uno de los mejores dotados, paranormalmente hablando, ¿no?, que hubo en el siglo XX. Y se comenta, que la ama de llaves, la que amamantó a los hermanos Schneider, a Rudi Schneider y a su hermano, también amamantó de pequeño a Hitler. Curioso, ¿no? Pero a partir de ahí empiezan a desarrollarse una serie de acontecimientos, cuando ya en su adolescencia, en 1908, vive en Linz. Entonces Hitler pues quiere ser un pintor, un arquitecto reconocido, y sabemos una tarde de un invierno desapacible de 1908 que pasó una situación realmente increíble, ¿no? Entonces fue a ver una ópera de Wagner con su amigo August Kubizek, el único amigo que tenía entonces, ¿no?, en ese pueblo, y una ópera curiosa, la ópera Rienzi, donde se hablan pues de poderosos en Roma, de emperadores, de gente que intenta aspirar al poder, de cómo avasallan al pueblo, a la sociedad civil, ¿no? Y en ese momento, en medio de la ópera, pues sale un libertador de la nación, ¿no?, que bueno, pues libera a toda Roma, ¿no?, a todo el pueblo italiano. Por supuesto, los dos amigos, tanto Hitler como Kubizek, pues caen extasiados, ¿no?, emocionados ante el espectáculo, y sucede algo increíble. Acaba la ópera, salen del teatro, y entonces Hitler, y esto lo sabemos por su amigo, que después escribió un libro al respecto de esa experiencia, sin decir palabra alguna, recorre todo el pueblo, todo Linz, ya es de noche, las estrellas a su alrededor, sube a la cumbre más alta, la cumbre del Freinberg, una montaña de difícil acceso, y una vez llegan a la cumbre están absolutamente solo ellos dos juntos, y en ese momento lo que dice su amigo es que a través de Hitler surge una voz, surge alguien que su amigo no reconocía, que le habla en visiones extraordinarias, increíbles, ¿no?, de una misión, un futuro predestinado para entonces el que era su amigo, ¿no?, para Adolf Hitler. Eso fue lo que él dice que sucedió, y a partir de ahí, bueno, muchas más experiencias. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y esto es una experiencia mucho más conocida porque la divulgó una periodista americana, Janet Flanner, y es una experiencia increíble, ¿no? Estamos ya en 1918, Hitler entonces es un cabo absolutamente anónimo que está en el frente francés, en Ypres, y bueno, es un enlace de guerra, hace misiones arriesgadas, y en un momento dado, una noche, está en una trinchera con unos compañeros, y él dice, esto lo dejó reflejado en una entrevista, que oye una voz, un instinto, algo interior, le dice, levántate y vete allí. Entonces en ese momento él dice que se levanta a unos 20 metros de distancia, se vuelve a sentar y empieza a cenar. Y en ese mismo instante una especie de resplandor, de obús, estalla en la cercanía, ¿no?
todos los compañeros que estaban cerca de él anteriormente, antes de que oyera esa voz, habían muerto. Él se había salvado. Y no fue la única vez, porque sabemos que Hitler tiene unos 46 atentados contra su vida de mayor o menor gravedad, y en todos ellos, una gran parte al menos, siempre surge ese instinto, esa especie de voz interior, de instinto personal, que parece salvarle. Incluso en el atentado más conocido que tiene en el año 44, cuando ya la guerra está totalmente perdida y están en un búnker en Rusia, mirando unos mapas, sucede también algo curioso, ¿no? Hay un complot contra él y colocan una especie de maletín debajo de la mesa de los mapas, un maletín que se encuentra muy cercano a Hitler. Bueno, en ese momento, un maletín con bombas, con explosivos, evidentemente. En ese momento Hitler está teórica y prácticamente muerto. Es un maletín que está a unos 3 metros de distancia de él y es imposible que salga ileso de allí. Sin embargo, ocurre lo inesperado. Un coronel, un ayudante de él, en ese momento están unas 23 personas en el recinto, choca, tropieza con el maletín. Entonces, ¿qué pasa? Coge el maletín y lo pone detrás de uno de los muros de la mesa de mármol. Efectivamente, el maletín estalla y Hitler sale ileso. No exactamente ileso, sale herido con una parálisis parcial y con unas magulladuras. Hay que pensar que mueren bastantes de las personas que están allí. Sin embargo, él sale vivo, ¿no? Y como te digo, Iker, podíamos contar así casi hasta el infinito, un montón de situaciones, y no solo a Hitler, también el bando aliado, a Winston Churchill, en la que estos personajes pues se vieron salvados de alguna manera por la suerte, por la baraca, como tú decías, la baraca, por esa voz interior. Esa voz extraña, voces como estas en las que vamos a penetrar, vamos a introducirnos todos en esta especie de dimensión quizá menos conocida de Hitler, esas voces que le salvan varias veces, que otros muchos dictadores también han tenido, y que sería bueno reseñar luego, voces misteriosas que la psiquiatría parece que argumenta, voces que hablan dentro de la cabeza, voces que nos van a dar paso a nuestro compañero Carlos Barroso para empezar esta primera recta sobre Hitler. Los psiquiatras que estudiaron la mente de Hitler coinciden en diagnosticar un proceso de iluminación delirante en su persona. Algo que empezó a gestarse con extrañas voces que resonaban en su cerebro, llenándolo de enigmáticos mensajes y dando misteriosas órdenes. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Misteriosas ordenanzas, misteriosas palabras que se reproducían en su mente y que parece que siempre le acompañaron. Por ejemplo, escuchamos este corte interesantísimo en el que habla David Irving, que fue uno de los primeros biógrafos de Hitler. Habla precisamente de esas voces misteriosas que guiaban su existencia. Frau Troist, la viuda del gran arquitecto Troist, que más tarde se convirtió en el arquitecto de Hitler, nos contó que un día Hitler le dijo: ¿sabes? He escapado a la muerte muchas veces, pero fue porque una voz me advirtió y yo le hice caso. Hitler creyó en esa voz hasta el final, hasta que la voz desapareció. Y quizá desapareció ese día de abril, cuando los soviéticos entraban en el parque zoológico de Berlín y avanzaban hacia la Cancillería. Entonces esa voz había desaparecido para siempre. La OSS, la antigua Oficina de Estudios Estratégicos de Estados Unidos, inició un riguroso estudio de la mente del dictador. Lo diagnosticaron más o menos como demente iluminado. Él creía, según este estudio, Hitler creía que su vida era una especie de encadenamiento de milagros, de suerte milagrosa. Algún día hablaremos, por ejemplo, de Franco. En la guerra se hablaba y había estudios muy concretos de esa supuesta baraca, es decir, de esa supuesta suerte absolutamente fuera de la estadística que le protegió durante un tiempo, sobre todo en los campos de batalla. ¿Casualidad? Probablemente, pero desde luego, para una mente tan compleja como la de Hitler, esto es interpretado casi como mensajes de la propia divinidad. Y él enseguida se va a ir metiendo por vericuetos que nos muestran un mundo negro, un mundo absolutamente oscuro, un mundo siniestro.
algunas instituciones y sociedades secretas de las que ahora vamos a hablar. Pero vamos a dar paso primero a la gente, aunque ahora mismo en unos minutos estará Katia. Ya está el 7640, pero caliente con este tema. Sabíamos que va a dar polémica, ¿no? Son muchísimas las preguntas que hay en torno a esta figura que siempre nos ha llamado la atención. Y si me permites, Carmen, ante cualquier polémica, como siempre, este equipo simplemente expone los hechos. Nosotros, por supuesto, aquí están los datos, pero imaginemos que hay temas que llegan mucho a la gente, que a algunos les pueden indignar más, que a otros pueden incluso ser favorables, como también estamos viendo a este tipo de cosas. Bueno, allá cada uno, ¿no? Nosotros dejamos ahí bien clara la información. Jesús desde Cádiz nos dicen que a Hitler le gustaba hacer la tabla Ouija. ¿Qué hay de cierto? José, ¿sabemos algo de eso, por cierto? ¿O bueno, no hay datos? Algunas fotos, yo concretamente vi 2 fotos, ¿no?, de Hitler mirando una especie de bol, de vaso, de vasija grande con agua, donde se tiraba cera y se tiraba incluso huevos, las claras de los huevos, ¿no?, que es uno de los métodos, como sabéis, de predicción, ¿no?, hacia el futuro que existen y que en esa época pues se daban con más asiduidad. Yo he visto 2 fotos de eso, ¿no? Sobre la Ouija, bueno, yo no tengo noticias, pero lo que es seguro es que había cosas peores que la Ouija, desgraciadamente, detrás de este personaje. Bueno, por supuesto, una cosa sí quiero dejar clara y que con todo lo que estamos diciendo, a mí me cuesta trabajo hablar de ciertas cosas, entre otros motivos porque hay gente, evidentemente, que puede sentirse quizás más tocada, ¿no?, personalmente, y puedan pensar que quizás esto pueda ser una especie de apología de ese personaje, y quiero dejar claro al revés, creo, ¿no? Al contrario, es uno de los personajes. Pero un misterio sí que es. Pero es que es un absoluto misterio, claro. Eso sin duda, ¿no? Es decir, la propia personalidad del dictador y cómo consiguió el poder es un absoluto misterio. Eso es lo que queremos dejar claro hoy en día, ¿no? Y está clarísimo, José. Vamos con más Nos preguntas. decían también, otro amigo, la esvástica es un signo solar esotérico. Se dice, entre otras cosas, que Hitler adivinaba arrojando plomo fundido en agua y que era un gran sensitivo. Y yo con la audiencia, pues es increíble los conocimientos que tienen. Tenemos toda una hora para hablar de temas y entre ellos vamos a hablar de la esvástica. Como decía José Lesta, no solo Ouija, bueno, eso sería una suposición, pero sí desde luego Kundalini, experimentos con drogas, búsqueda de los pensamientos y de inducir con tu mente en otras personas. Vamos a descubrir una serie de experimentos absolutamente alucinantes. Y si me permitís, porque ahora enseguida va a estar Katia con muchas más preguntas para José, para nuestro especialista, vamos a escuchar a otro buen amigo de este programa, prestigioso psiquiatra, el doctor José Miguel Gaona, que estuvo durante muchos años estudiando la figura de Adolf Hitler y que, por supuesto, afirma que es un auténtico misterio, un misterio de delirio, un misterio de alguien que se cree iluminado, y lo que sí es cierto es que cómo alcanza el poder, con esas soflamas, con esas constantes citas al Todopoderoso. Luego veremos cómo incluso las SS, Hitler, los nazis, casi atacaron a cualquier símbolo del cristianismo y generaron sus propias fiestas que tenían que ver con ritos solares, ritos mucho más antiguos. Bueno, pues si os parece, escuchamos a José Miguel Gaona, que nos va a hablar de esos datos sobre la baraka. La baraka, ese símbolo árabe de la suerte, de la buena suerte en la batalla. Le escuchamos. En aquel atentado dirigido por aquel coronel o teniente de una familia reputada y noble alemana, von Stauffenberg, en el que sobrevivió, y todos recordamos esa fotografía del soldado sujetando la chaqueta de Hitler, que se encontraba totalmente desgarrada, y parecía increíble que alguien hubiera podido sobrevivir a aquel maletín lleno de explosivos que se pusieron en sus pies. Hitler nuevamente creyó que nuevamente era elegido y que había sobrevivido por una especie de designio divino. Entre paréntesis, hay que apuntar que después de aquella explosión Hitler tuvo serios problemas de audición, de oído interno además, lo cual también le llevó a problemas de equilibrio y seguramente a nivel psicológico pues también le afectó. Me comenta Katia Rocha que bueno, que esto está absolutamente hirviendo. Vamos a empezar la segunda hora, si os parece, comprendiendo un poco quién era Adolf Hitler, dónde nació. Nos comentaba José Lesta que en un lugar muy especial. Pero si os parece, estos últimos 5 minutos siempre son vuestros. Katia. Buenas noches. Pues un montón de oyentes, por ejemplo, que además que como siempre saben muchísimas cosas. Por ejemplo, hay uno que nos dice, ¿es verdad que Hitler estuvo en el Polo Norte y tiene allí oculto el Santo Grial? Hombre, eso me parece mucho decir, ¿no, José? Aunque va encaminado por algo, bueno, ha oído pájaros, pero no... Va encaminado, lo que pasa que es cierto, no el Polo Norte, sino la Antártida, el Polo Sur, que hubo una especie de expedición extraña y misteriosa de la que cada vez sabemos más datos. Hubo un convoy invisible y ciego de submarinos, de avanzados submarinos alemanes con la última tecnología nazi, que partieron un mes antes de acabar la guerra, con destino en principio desconocido, pero probablemente hacia la Antártida.
y tenemos muchos datos que apuntan hacia eso y que iban altos dirigentes nazis. Hay 2 de los submarinos de ese convoy misterioso que se perdieron porque no había comunicaciones por radio, iban totalmente mudos y sordos, y 2 de ellos se perdieron y llegaron a la Patagonia, a la costa argentina, y se rindieron casi 6 meses más tarde, después de la guerra. Esto es bastante asombroso. Además iban sin armamento y, bueno, tenían unas características muy sospechosas. Llevaban 3 veces más tripulación de lo habitual, ¿no? No se sabe quién iba en los submarinos principales. Seguro que había altos dirigentes nazis. Hombre, yo soy de la opinión que Hitler no iba en ellos. Que Hitler no iba en ellos, claro. De todas evidentemente formas, que el Santo Grial tampoco, pero tampoco va desencaminado, porque después hablaremos, ¿no?, de la reliquia sagrada. Exacto. Cómo fue buscada. Y de las búsquedas, ¿no? Muchos oyentes preguntan sobre eso, sobre el Santo Grial, la lanza de Longinos, que hay de el Arca de la Alianza, ¿no? Bueno, pues atentos, porque en esta segunda hora, que va a ser muy intensa, también vamos a hablar de cómo Hitler encargó a otras personas expediciones muy concretas para buscar estas reliquias. Vamos allá. Tony nos preguntaba precisamente por esto, por la lanza de Longinos, que si la encontró y que si también encontró alguna reliquia sagrada. Segunda hora, vamos a seguir viendo lo que pregunta la gente. Por el significado de la esvástica pregunta muchísima gente, también lo desvelaremos más tarde. Y hay otro oyente, Jorge Murcia, que nos dice: me gustaría saber si para elegir sus objetivos militares y cuándo atacar utilizaba medios esotéricos. Esto sí es importante, José, porque nos vamos a meter prácticamente al empezar la segunda hora, pero coméntanos, esa relación con el esoterismo, con la adivinación, con la hipnosis, con la astrología es total, ¿no? Es total, porque, bueno, después hablaremos del Grupo Tulu, una sociedad esotérica a la que perteneció colateralmente Hitler. No estuvo en el círculo interno, pero sí los círculos exteriores, y ahí había gente importante. Estaban Rudolf Hess, que después fue el segundo del imperio nazi. Estaba gente más oscura como Karl Haushofer, que era, digamos, el inventor de la geopolítica, y toda esta gente que después le asesoró en las campañas militares, etcétera, sí basaban algunos de los designios y algunas de las decisiones más importantes de la Segunda Guerra Mundial en cartas astrológicas. Incluso, es más, semanas antes de que Hitler supuestamente se suicidara en el búnker en Berlín, pues estaban esperando un gran cambio que su carta astral pues había predicho, y ese gran cambio era la muerte de Roosevelt, del presidente americano, como así sucedió. Cuando Roosevelt muere, se sabe que Goebbels entra en el despacho de Hitler eufórico y dice: ha sucedido lo que nos habían pronosticado pues nuestros magos, como Carl Maria Willigut, que era un mago negro, y otra mucha gente. Ha sucedido. Era una gente totalmente imbuida por el esoterismo, por la alquimia, por la astrología. Y de ellos vamos a hablar, José, además gente absolutamente siniestra, y como tú has definido, y no te quedas corto, magos negros auténticos. Cristina desde Alcorcón nos preguntaba: ¿Hitler era miembro del priorato de Sion? Lo digo por su obsesión por el Grial. Bueno, de eso, menudo lío, ¿verdad, José? Bueno, vamos eso ya nos llevaría muy lejos, ¿no? Pero cierta relación hay. Por lo menos a mí. ¿Cierta relación hay? Bueno, pues vamos a intentar descifrarlo en la segunda hora. Katia, vamos con más preguntas. Sobre todo esto para ver por dónde se mueve la gente. Fíjate, a David lo que le da miedo, no es el único oyente que nos lo dice. ¿Cuántos personajes hoy en día estarán en la misma situación que Hitler, en características personales, y si algún dirigente sabemos si tienen las mismas características astrológicas? Bueno, también se han hecho estudios, imagino, sobre la astrología, cuándo nació, de qué forma. Por eso vamos a empezar la siguiente hora sabiendo un poco más del personaje en sí y enseguida en qué grupo se metió. Vamos a meternos, y yo os aseguro que va a merecer mucho la pena, con José Lesta, autor de este libro que hoy sorteamos, El Enigma Nazi, el archivo del misterio, editorial EDAF, ya su tercera edición, un auténtico éxito, y además os aseguro, y os lo digo a nivel personal, que es alucinante. Vamos a conocer, por ejemplo, cosas tan extrañas, tan dignas de película como la Sociedad Esotérica Thule. Vamos a saber quiénes eran los integrantes del Dragón Verde. Vamos a saber qué hacían los nazis en el Tíbet, en la India, buscando extrañas simbologías. Vamos a saber de sus expediciones. Vamos a intentar saber de esos experimentos mentales inducidos con drogas. Todo eso aquí en Milenio 3. Los enigmas de Hitler, primera parte. Haremos una segunda cuando el destino lo diga, porque hay mucha tela que cortar y vosotros estáis aquí para preguntar, por supuesto, y para saber más con nosotros. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial. Entramos en el lado oculto. Estamos en la época de esas voces de las que antes hablábamos. Habían ocurrido fenómenos para él tan significativos como ese obús que cae cuando unos segundos antes he escuchado la voz que dice vete de allí. Había una revista que fue fundamental,
que se llamaba Ostara, una revista, este nombre es de una deidad, antigua divinidad indogermánica, dirigida por el extraño Joris Lanza. Este hombre, un benedictino renegado, fue una de las personas que influyó en Hitler. Era un auténtico obsesionado con dos temas, los Rosacruces, de los que un día hablaremos, y la búsqueda del Grial. Bueno, este tipo de amigos que surgen en esa tierra donde Hitler malvive, es un personaje marginal, serán de una influencia brutal en su vida. Empezarán a enseñarle, pues bueno, esa especie de tradiciones que querían reivindicar, empezarán a hablar de temas como la predicción del futuro, empezarán a hablar de la posibilidad de manejar el pensamiento, de la telepatía. Hay varias librerías en las que él se adentra, muy concretas, donde había auténticos tratados de magia negra, ocultismo, alquimia, temas casi prohibidos, o por lo menos velados, y con los que el joven en aquella época, Adolf Hitler, disfrutaba. Bueno, pues parece ser que algunos acontecimientos en la Primera Guerra Mundial también hacen que toda esa pasión sea creciente. Se cuenta, y lo cuenta José Lester en El Enigma Nazi, el libro que hoy sorteamos 5 ejemplares, El Enigma Nazi, del Archivo del Misterio de Edad. Es impresionante el hecho de que él sufre una serie de heridas, como ha contado la Carmen, pasa al parecer 29 días en un hospital prusiano y tiene lo que se llama ceguera histérica. Imaginaos a un hombre que ha quedado ciego completamente, 29 días, y que en esos 29 días sigue oyendo esas voces. Parece ser, según algunos biógrafos, que esas voces se acrecientan en esa fecha concreta, malherido en un hospital oyendo voces, imaginaos la escena, y que es clave para el futuro de Adolf Hitler. Nosotros de momento le preguntamos al psiquiatra José Miguel Gaona, ¿qué es eso de la ceguera histérica? Pues la ceguera histérica es uno de los que podemos llamar trastornos de conversión. En un momento dado, ante un estrés brutal, ante un estrés o un conflicto psicológico, ante una demanda emocional significativa, se puede quedar uno ciego. Quiero decir que esto sucede a nivel psicológico, es decir, la persona no ve, a pesar de que tiene perfectamente respetadas sus órganos visuales, sus conexiones con el cerebro, etcétera, etcétera, o bien puede esa conversión puede ser de otra índole. Hay personas que en un momento dado pueden también quedarse paralíticas, y un trastorno que puede durar una serie de días o puede ser una serie de semanas. No todo el mundo padece un trastorno de estos de tipo conversivo. El delirio, que empiezan a darle órdenes muy concretas, órdenes que le van a ir acercando a sociedades secretas, sociedades extrañas, personajes muy particulares que en aquella Alemania deprimida económicamente, en aquella Alemania que esperaba un revulsivo, empiezan a cobrar fuerza. En algunas de estas sociedades que ahora vamos a conocer por dentro, se exigía, por ejemplo, el doctorado universitario, es decir, no entraba cualquiera. Y había auténticos magos negros, expertos en alquimia, conocedores del mundo de la astrología, y entre ellos militares. Escuchamos. ¿Qué tan característica ha hecho Hitler? 7640, palabra milenio, que casi se está bloqueando el servidor de la cantidad de mensajes, muchos de ellos polémicos, mucha gente con un interés tremendo en saber algo más. La esvástica utilizada y como símbolo que hoy todos conocemos, surge de mucho antes, y es una de las muestras de que esta gente, los nazis, perseguían un objetivo mucho mayor, un objetivo más místico casi, por supuesto basado en antiguas creencias, en antiguos dioses solares. Hemos preguntado a uno de los máximos expertos, escritor, editor, máximos expertos en simbología en este país, Sebastián Vázquez, para que nos diga y nos saque de dudas de dónde viene exactamente la esvástica. El origen es milenario. De hecho, se encuentra esta cruz esvástica, que se llama así o gamada, cruz gamada, porque se puede hacer juntando 4 letras griegas gamma, ¿no? Pero la encontramos entre etruscos, hindús, celtas, germanos, también en la América precolombina. Incluso hay una, quizá de las más antiguas que se han encontrado, es en la cultura de Harappa, en la India. Hay allí con más de 2000 años. Es decir, es un símbolo muy universal, muy antiguo y muy repartido en muchas culturas. Aunque bien es cierto que esta cruz, que como sabes puede ser esvástica, es decir, girando hacia la derecha, o sabasvástica, que es hacia la izquierda, incluso bueno, es un símbolo también solar, un símbolo dinámico, pues ya digo que está presente en todos lados y en la cultura tibetana también. Esvástica, sabasvástica, nada quedaba al azar. Habían empezado ya una serie de interrogantes y de intereses en aquella gente y empezaron a ascender hacia el poder cogiendo ese tipo de elementos. Es entonces cuando aparecen en escena algunas sociedades secretas
realmente inquietantes. José Lesta, autor del Enigma nazi, ¿cómo podríamos describir, cómo la gente podría imaginarse esta noche a la sociedad esotérica Thule? La sociedad esotérica Thule, de puertas para afuera, digamos, los documentos que han quedado, era una sociedad literaria, ¿no? De, casi podríamos decir, de amigos, que se reunían allí para hablar de las antiguas tradiciones alemanas, de leyendas nórdicas y de, a veces incluso de religión, ¿no? Esa es la fachada hacia afuera. Hacia adentro era una de las sociedades esotéricas más potentes que había en Baviera, que era un caldo de cultivo político y esotérico brutal, y en toda Alemania. Hay que pensar que ya desde el siglo XIX había un montón de sociedades esotéricas alemanas, a cual más rara, ¿no? La ONT, la Orden de los Nuevos Templarios, la Otto, la Orden del Bril, después, que viene de Asia, que introdujo también la esvástica, la discutida Orden del Dragón Verde, una orden budista. El Dragón Verde. Sí, la Germanenorden, por ejemplo, ¿no? Había un montón, y a algunas de ellas, por ejemplo, perteneció este monje benedictino del que hablaba Sicker, Joris Lanz, un monje curioso que tuvo contacto posiblemente, no está demostrado, pero posiblemente con Hitler, cuando era un niño y cantaba en el coro de una abadía, una curiosa abadía, la abadía de Lambach, que estaba plagada del símbolo hindú, plagada de esvásticas, porque el prior de esa abadía había estado unos años en la India y había venido convencido del poder benéfico, en principio, de ese símbolo. Después de la Guerra Mundial, por supuesto, limpiaron toda la abadía, pero aún queda, hoy en día aún se puede ver, una esvástica de madera en el altar de esa misma abadía, esa esvástica que veía todos los días Hitler cuando, siendo niño, pues cantaba en ese coro, ¿no? Y a partir de ahí, pues comienzan muchas relaciones. Lanz funda un grupo, como tú decías, de caballeros o de nuevos caballeros de la Orden del Temple, y que da lugar poco a poco a sociedades que acaban dando lugar a la Thule. La Thule, por dentro, como te digo, era una sociedad netamente esotérica, con rituales propios de una sociedad paramasónica, algunos muy curiosos. Se sabe que se usaba la meditación y otras muchas cosas, ¿no? Porque, como en toda sociedad esotérica potente, había círculos distintos. Había un círculo externo, un círculo, digamos, más suave, y había un círculo interno totalmente esotérico, hasta el punto de que probablemente la mayor parte eran lo que se puede llamar hoy en día magos negros, ¿no? En el círculo externo, curiosamente, entró Hitler un día de 1922 y lo introdujo no un personaje cualquiera, sino entonces el que era probablemente el líder de esa sociedad o el personaje más influyente. Hablamos de Dietrich Eckart, un personaje también curioso, con una vida, un dramaturgo que estuvo en un psiquiátrico también, pero que se hizo famoso, entre comillas, pues escribiendo tanto obras de teatro como obras literarias, novelas, ¿no? Fue el pasaporte de Hitler para las clases más altas. La persona que, digamos, el cicerone en todo ese mundo extraño, ¿no? Efectivamente. En todo ese mundo. Hablas en tu libro de la Sociedad Esotérica Thule que hacían prácticas que estoy seguro que van a asombrar a la gente. Prácticas, por ejemplo, de visualización, de potenciación de la Kundalini. Eso de visualización, por ejemplo, ¿qué era? ¿Intentaban forzar tanto el pensamiento, órdenes de concentración extrema? ¿Buscaban con esto el dominio sobre otras personas, por ejemplo? Bueno, esto más bien era en la sociedad del Bril, y lo sabemos, curiosamente, por una persona poco dada al esoterismo. Lo sabemos por Willy Ley, que era entonces uno de los genios alemanes que hacían cohetes, uno de los padres de la astronáutica, ¿no?, de la ingeniería nazi. Él tuvo contacto con gente que estaba en esa sociedad budista, la sociedad del Bril. El Bril, para que nos entendamos, ellos creían que era una especie de energía o de fuerza de la naturaleza que lo inundaba todo, y que manejando esa energía, como tú dices, Iker, podías pues dominar o manejar los pensamientos de la gente, o incluso pues imbuir ciertos conceptos o ciertas historias a políticos y a gobernantes, ¿no? En esa sociedad sí se decía que se usaban técnicas, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues partir una manzana en dos y observarla detenidamente durante muchos minutos, a veces durante varias horas, y a partir de ahí, meditando sobre eso, fíjate qué cosa más curiosa, pues intentaban entrar en estados de conciencia alterados, no solo para hacer predicciones, sino para lo que ellos llamaban, pues lograr estados de conciencia de lo que ellos decían que era ser superhombre, es decir, un hombre más allá de lo
de lo común. Ellos creían que podían ser así, ellos creían que podían llegar a convertirse en esa especie de superhombres, y además creían que tenían derecho propio porque ellos pensaban que eran descendientes de atlantes que vivían en antiguas zonas que ellos llamaban la Thule antigua, una isla mítica, donde efectivamente vivían personas con esas capacidades. Es increíble, pero lo creían. Y tanto lo creían que personajes de auténtica influencia, lugartenientes auténticos de Hitler como Rudolf Hess, él mismo dijo que era creyente absoluto en técnicas como la magnetoterapia, la acción de los imanes sobre el cuerpo y los estados mentales, por supuesto el horóscopo, la influencia del pensamiento y la hipnosis sobre la voluntad de una persona, y todo eso intentaba transformarse, aprenderse en esa especie de escuelas del pensamiento. La hipnosis era algo absolutamente contrastado y que se ponía en movimiento en aquella especie de impresionantes mítines, impresionantes arengas donde la gente, en una especie de estado hipnótico, como decimos, llegaba a un estado casi de éxtasis. Los psiquiatras han estudiado ese fenómeno en sí en la masa. Escuchamos al psiquiatra José Miguel Gaona. Estamos ante un movimiento, el nazismo, que tenía un caudal que lo alimentaba, que no era político en el sentido más estricto de la palabra, sino tenía un gran grado místico, sin lugar a duda. Y Hitler era su adalid. Era su adalid hasta el punto que llevó a la tumba a millones de personas, y muchos murieron, desde luego, a ciegas por él. Es decir, su capacidad de hipnosis era tan brutal que era un experto, un mago en transmitírselo a todo el pueblo alemán, y no solamente al pueblo alemán. Al día de hoy todavía existen muchísimos seguidores nazis que bueno, vibran décadas después con los discursos de Hitler. Stalin admiraba la forma como Hitler controlaba, manipulaba y llevaba y era elegido líder del pueblo alemán. Stalin, una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, tuvo un pequeño museo con muchísimas prendas de Hitler, con objetos personales que el mismo Stalin realmente mitificaba. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. El 19 de agosto del año 34, Hitler, con esa especie de campaña hipnótica, de fervor patriótico y de búsqueda de las antiguas esencias germánicas, alcanza el 92% del voto en las urnas, y a partir de ahí empieza su particular escabechina. Lo primero que hizo fue prohibir, por ejemplo, el matrimonio entre judíos y arios, y empezó a designar a esos grupos étnicos minoritarios para él en auténticos guetos. Rescató, según la historiadora Miranda Tuis, el signo, casi con la época medieval, que se les ponía en el brazo como identificativo. Y al mismo tiempo, con los años, con el poder, con la creencia total en ser un ser superior, empiezan los famosos gaseamientos con el célebre, tristemente, Ciclón B y aquellas duchas con desagüe falso. En ese momento algunos historiadores aseguran que Hitler se creía evidentemente sobrehumano, y se hacían esas prácticas constantemente, prácticas que en el 7640 nos siguen preguntando por ellas, ¿no, Carmen? Pues sí, que nos siguen preguntando mucha gente. Por ejemplo, David La Cuesta de Santa Coloma de Gramenet. Se dice que científicos nazis experimentaron con judíos para encontrar la vida eterna. ¿Qué hay de cierto en eso? Y preguntan muchos por la Kundalini, por ejemplo, por lo que veo ahí, ¿no? Borja, por ejemplo, nos dice, ¿qué es eso que has dicho, Iker, sobre la Kundalini? La Kundalini. Vamos a preguntárselo, esa especie como de tradiciones que venían en realidad de Oriente. Es muy curioso, lo estáis viendo. Luego escucharemos a José Lesta, porque muchos nazis, muchas personas vinculadas fuertemente a estos grupos esotéricos, iban a diversos viajes, extraían información, extraían conocimiento y lo intentaban adaptar a la vieja Europa. La Kundalini es algo que mejor que nos lo explique Sebastián Vázquez. Lo vamos a entender muy gráficamente, algo que viene de Oriente y que los nazis perseguían para potenciarla. Le escuchamos. Digamos que es una especie de energía espiritual que ubican en la parte baja de la columna, en lo que se llama el Muladhara Chakra. Allí se dice que es como una serpiente enrollada 3 veces y media. Entonces, a través de las prácticas y de los ejercicios del yoga tántrico, esa serpiente, esa fuerza va ascendiendo a través de los canales, el canal Sushumna de la columna vertebral, hasta que llega al cerebro, y allí se
digamos, se produce una explosión. Al subir al cerebro, estalla en lo que llaman el loto de 1000 pétalos. Se dice que del cerebro se produce un néctar divino, que lo llaman el Kulam Rita, o aquí en Occidente ese soma, que llega a todo el cuerpo y se produce un estado de éxtasis y felicidad. Cuando son las 2:26 y Juanma Frasqueta en la nave del misterio nos pone estas sintonías, uno evidentemente se imagina una serie, ¿no lo imagináis vosotros?, de grupos esotéricos de este tipo, de estos propagadores de la raza aria, experimentando a este nivel, trayendo informaciones, como digo, por ejemplo, de los viejos lamas del Tíbet. Sin embargo, muchos experimentos salían mal, empezaron a ayudarse de las drogas, muchos experimentos iban por el lado oscuro. Porque en todas estas vertientes esotéricas, los expertos lo saben, hay dos líneas muy bien definidas. La que busca los hechos positivos y desde luego la otra, que parece que interesó más a esta gente. Escuchamos a Sebastián. El tratar de hacer prácticas con la Kundalini es peligroso. Es peligroso porque puede llevar a la demencia, a la locura. Bueno, ya se sabe que el nazismo estuvo muy interesado en todos estos cultos, en todas estas prácticas, pero según parece se separaron de los métodos tradicionales, buscaron atajos. También se dice que utilizaron el tantrismo negro, y eso produce, y esto ya está muy estudiado, ¿no?, sobre todo en los textos hindús y tibetanos, que esas prácticas no bien guiadas o buscadas hacia fines oscuros provocan demencia, locura, provocan además el despertar de los instintos más depravados y oscuros. Ese control, esa historia, esa especie de manipulación mental que buscaban nos lleva a grupos ya que representan, pues creo que lo más negro, lo más extraño de esta historia, y que explica perfectamente José Lesta. Anerve, el círculo del anticristo, personajes como Himmler, ni más ni menos, convencidos de que sus guerreros, como decíamos antes, eran auténticos templarios, convencidos de la fuerza de lo extraño. Se supo mucho o poco de este círculo del anticristo, José Lesta. Fueron los que realmente empezaron las famosas expediciones, ¿no?, que interesa mucho a nuestra audiencia. Expediciones en busca de ¿qué? De arqueología muy especial, ¿verdad, José? Sí, la verdad es que todas estas sociedades, es curioso, cuando los nazis llegan al poder anulan a todas las sociedades secretas y esotéricas, ¿no? La francmasonería y la masonería desde el principio, pero incluso a la propia Thule. De hecho, gran parte de la sociedad secreta Thule forman un grupo estatal y pagado por el Estado que se llama, como tú dices, la Anenerve. Es quizás el único ejemplo que tenemos en la historia de un grupo esotérico apoyado por la política, pero desde el Estado, ¿no? Y efectivamente ahí había 43 departamentos, había de todo. 43. Sí, y uno muy interesante, ¿no? Se estudiaba Zen, budismo, alquimia, pero había uno que era el de arqueología germánica, que dio mucho que hablar y sigue dando que hablar, ¿no? Porque ese departamento dio lugar a expediciones alucinantes en busca del arca, aunque parece increíble, en busca del arca de la alianza, expediciones de la que cada vez se sabe más datos, expediciones en busca del Santo Grial, incluso expediciones al Tíbet filmadas. Hablamos de fotografías. Filmadas, José. De filmaciones, sí, sin duda. Tú reproduces en el libro, en el Enigma Nazi, algunas imágenes impresionantes, que claro, porque están constatadas gráficamente, porque uno, y la gente está preguntando constantemente, hacían estas expediciones gastándose un dineral, y efectivamente porque buscaban pistas muy concretas, ¿no? No imagino que se tiraran ahí no sé cuánto tiempo para buscar nada, pistas extrañas, ¿no? Además, sobre esas expediciones, fíjate, nos preguntaba el amigo qué pasó realmente con la expedición que fue al Tíbet, ya que estuvo compuesta por personajes tan peculiares como paleontólogo Archusky. Pero, ¿qué buscaban, por ejemplo, en el Tíbet, José? Bueno, en el Tíbet, en principio, hay muchas teorías, ¿no? Desde que hay gente incluso que dice que intentaban un contacto real con el famoso rey del mundo. Esotéricamente hablando, para que nos hagamos una idea, el rey del mundo es una especie de personaje que vive en una ciudad imaginaria o real, según las versiones, que se llama Shambhala, y que desde allí controla con una especie de logia blanca los designios de la historia y de los gobernantes mundiales. Esa es la teoría. En principio iban a buscar sus raíces. Los nazis iban allí a buscar
explorar pues las raíces indoeuropeas, hicieron verdaderas barbaridades con los tibetanos. La filmación se ve, les arrancaban dientes, les medían el cráneo, pero entre todas esas barbaridades hacían experimentos y estudios arqueológicos muy interesantes. Se sabe que se intentó un tratado con el Dalai Lama, pero no era un tratado más allá de un mero acuerdo pues entre las dos naciones, entre el Tíbet y Alemania, ¿no? Incluso se llegó a comentar que si Hitler tenía una especie de documento firmado por él, más esotérico, que guardaba en un búnker, ¿no? Lo cierto es que la expedición duró un montón, iban muchos científicos y oficiales de las SS y no fue la única, como te digo, a la Antártida, en Túnez y en Egipto intentaron excavar en busca del Arca de la Alianza, algo que además nos lleva a Madrid, nos lleva a España. Y que vamos a controlar en un momento, y a ver, es impresionante, porque son elementos que muchos casi parecen algo de ficción bíblica. Sin embargo, esos objetos físicos, ya nos lo contó la película de Spielberg, ¿no? Indiana Jones, realmente motivaron búsquedas que, como siempre, y vais a descubrirlo, revelan que la realidad supera cualquier ficción, y en el caso de los nazis y sus experimentos, y sobre todo expediciones arqueológicas, pues desde luego esta máxima se cumple. Vamos rápidamente con algunas preguntas de los oyentes. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Bueno, primero recordar el número 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto que nos quieran enviar. Muchos oyentes se preguntan que por qué no se reforma la ley educativa y no se enseña estas cosas en el colegio. Bueno. Bueno, y luego, por ejemplo, desde Rute, pobres Córdoba, alumnos. nos dice, ¿es cierto que se ensayaron hasta trasplantes de ojos buscando la raza aria? ¿De dónde la obsesión por crearla, Francisco? Ahí tendría mucho que decir nuestro amigo, entre comillas, claro, Joseph Mengele, ¿no, José Lesta? Sí, bueno, se hicieron esos experimentos y no fueron los únicos. Se hacían auténticas barbaridades en los campos de concentración, incluso se llegaba a congelar y deshelar gente, a prisioneros de guerra, para saber si, para los experimentos de astronáutica y de cohetes, saber si el hombre podría sobrevivir en el espacio a bajas temperaturas. Por supuesto, muchos morían en esos experimentos. El tema de los ojos es exclusividad de Mengele, un personaje, como decías al principio, Iker, que habría mucho que hablar. Se fugó, y no solo se fugó, mucha gente, muchos servicios de inteligencia sabían dónde estaba, sabían que se movía por Brasil y Paraguay, y murió con tranquilidad en el año 75. Increíble, que eso es indignante, ¿no? Totalmente. Pero, porque hizo muchos crímenes contra la humanidad. Ese tipo de personajes los tocaremos, por supuesto, con el ayuda de José Lesta, en las biografías siniestras y también biografías celestiales, ¿no? Queremos hacer un programa con lo mejor y lo peor del género humano, pero desde luego estos personajes, que sería otro programa amplísimo, ya sé que es mi cantinero, lo siento, sobre nazis subidos en diferentes puntos, y entre ellos España, y Valles y José Lesta y Miguel Pedrero han perseguido personajes de este tipo y los han llegado a entrevistar. Eso nos lo contará también. Quique es de Vigo, nos dice que hay de cierto en que Hitler podía controlar los sueños. Un saludo de unos oyentes que os escuchan mientras trabajan. ¿Leyenda urbana, José? Puede ser. Desde luego no hay datos sobre eso. Sí hay datos, por ejemplo, Hermann Rausching, un alto mandatario nazi, que escribió un libro muy interesante que yo recomiendo sobre todos estos temas. Hitler me dijo, un libro histórico, pero que entre esos capítulos históricos salen cosas curiosas. Este señor tomaba anotaciones después de hablar con Hitler, y algunas de las frases que le dijo son realmente increíbles. Él llegó a saber que en medio de la noche Hitler se levantaba con procesos convulsivos, que gritaba, que tenía visiones, veía personajes. No sé si dominaba o no los sueños, desde luego. Sus mítines son todo un fenómeno, un ejemplo de cómo controlar a una masa. No sé si bajo hipnosis, pero desde luego algo de todo eso hay. Y como te digo, sí hay testimonios de que pasaban cosas extraordinarias, ¿no? Luis nos pregunta, ¿sabéis qué quiso decir Hitler cuando afirmó que si ganara la guerra daría a conocer algo asombroso? Bueno, al final de la guerra surgen muchas leyendas y muchos mitos. Habría que hablar también de la bomba atómica, ¿no? Y de muchos bulos que corrieron. También se dice que se llegó a comentar que había que seguir a otro líder que había dejado, y no fue así, ¿no? En definitiva, hay mucha mitología al acabar la guerra, fundamentalmente por dos cosas: por la increíble tecnología a la que llegaron los nazis 40 años por delante, y por el increíble entramado esotérico que estamos viendo hoy, que imbuía y nutría toda la política nazi, ¿no? Pero muchas de ellas evidentemente no dejan de ser eso, leyendas. Vamos con un bloque rápido para hacernos una idea, porque Patricia de Valladolid nos dice, estoy estudiando para un examen de historia y Hitler me tiene fascinada, el programa me viene de perlas. Gracias. Otro oyente, quisiera saber sobre Mussolini y Franco y su relación
relación con Hitler. Otro más, Álvaro de Madrid. Te he escrito varias veces pidiéndote este tema. Por fin me habéis hecho caso. ¿Vais a hablar de la expedición de Monte Elbrus? Quiero ese libro. Ahora vamos con expediciones. Milenio, se dice que los científicos nazis experimentaron con judíos para encontrar la vida eterna. David Lacuesta, de Santa Coloma de Gramenet. También nos preguntan, ¿es verdad que los símbolos nazis eran cultos celtas? ¿Nunca se relacionó a Hitler con el anticristo? Nos lo preguntaba David de Elda. Otra pregunta, ¿es cierto que había una guerra de signos mágicos entre Churchill y Hitler? Curiosísima pregunta. Sí, había una guerra. Churchill fue asesorado también por elementos esotéricos y el servicio secreto inglés usaba, por ejemplo, a personajes como Aleister Crowley, un miembro de la Golden Dawn y probablemente uno de los magos negros más potentes del siglo XX, y le aconsejó usar el famoso símbolo de la V que vemos en todos los vídeos de la Segunda Guerra Mundial. Churchill siempre saludaba con esa señal en la mano, con la V, pero es que la V es un símbolo que algunos incluso dicen que es un símbolo satánico, ¿no? Había una guerra, evidentemente, de simbología. De hecho, Churchill llegó a decir que, Churchill usaba, había un minuto de silencio todos los días durante la Segunda Guerra Mundial para rezar no solo por los caídos en guerra en Inglaterra, sino un minuto para meditar, ¿no? Hitler llegó a decir que esa era el arma más potente que los ingleses, que Churchill estaban usando. Para él era nefasto y sabía que tenía un poder increíble, ¿no? Y que actuaba mucho más allá de lo simbólico. Eso es cierto, pero hay un tema mucho más interesante en relación con si Hitler era o no el anticristo, ¿no? Y hablamos antes de las órdenes esotéricas. Había un personaje oscuro, Haushofer, mucho más potente, un profesor de geopolítica que pertenecía a una orden budista, la Orden del Dragón Verde, y que curiosamente hasta tal punto estaba obcecado con esas creencias que tras acabar la Segunda Guerra Mundial cometió un suicidio ceremonial. Cogió una daga y se suicidó tal y como ordenaban en esa secta esotérica japonesa, ¿no? Pero hay mucho más. Su hijo fue uno de los que pertenecía o estuvo dentro del complot del atentado más potente que hubo contra Hitler. Y a su hijo pues lo deportaron evidentemente a una prisión, ¿no? En esa prisión escribió muchos poemas, era un poeta, y el último que le encontraron antes de ser decapitado, antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, en su propio bolsillo, tras ser decapitado, es muy interesante. Decía así, para mi padre la suerte está echada. Una vez más, el demonio debía ser repelido y arrojado de nuevo a su prisión. Pero mi padre rompió el sedal. No sentía la respiración del maligno y lo liberó para destruir el mundo. Ahí hay una relación muy clara entre Hitler y mucha gente metida en movimientos esotéricos que creían realmente que era una encarnación del mal, pero mucho más allá, que era el anticristo en persona, ¿no? Y bueno, sobre esto habría mucho que hablar porque había una auténtica guerra secreta entre el grupo Thule, un grupo negro, y grupos blancos. En Alemania había grupos esotéricos. O sea, magia blanca contra magia negra. Se puede decir así, digamos que había grupos esotéricos positivos, por entendernos, ¿no? Auténticos círculos blancos, por ejemplo. Uno se llamaba directamente el de la Rosa Blanca, después formó un círculo llamado el Círculo de Kreisau, y había muchos militares pertenecientes a sociedades esotéricas, pero que fueron los que curiosamente se conjuraron contra Hitler en el 44 y le prepararon ese atentado con bomba, con ese maletín, ¿no? Es decir, eran sociedades esotéricas que iban mucho más allá de lo ritual, intentaron cambiar y acabar con Adolf Hitler. Había una auténtica guerra secreta y mágica. Interesantísimo, guerra secreta, guerra mágica, guerra de símbolos. Katia. Pues es que como estoy alucinada escuchando a José Lesta, vamos a regalar 5 libros que muchos oyentes dicen que ha sido regalo de estas Navidades. El Enigma Nazi, editado por EDAP, dentro de la colección El Archivo del Misterio, y escrito por nuestro colaborador José. Pues sí que vamos a hablar de la calavera de cristal más extraña que se ha encontrado. En 1927, el explorador inglés Friedrich Mitchell Hedge se encontraba realizando unas excavaciones en las ruinas mayas de Lubantún, en Belice, cuando encontró un extraño objeto. Se trataba de una calavera de cristal de 12,7 centímetros de altura y 5 kilos de peso. Además poseía una mandíbula articulada. Está realizada en cristal de cuarzo, el cual tiene una extraordinaria dureza, 7/10 en la escala de Mohs, por lo que solo pudo ser tallada con un diamante, pero en toda su superficie no se ha hallado ni un arañazo, ni señal de ninguna herramienta.
Según Hedges, después de su descubrimiento acaecieron varios fenómenos extraños. Los 300 indianos que trabajaban en las excavaciones se arrodillaron ante el objeto, ya que tomaron la figura como la representación del dios de sus antepasados. Frank Dorland, restaurador de arte, tuvo 6 años en su poder este objeto y afirmó que había escuchado sonidos agudos que provenían de esta esfera de cristal, parecidos a campanilleos que salían del objeto. En otras ocasiones dentro del cráneo aparecieron luces e imágenes de cráneos, montañas y otros objetos. En los años 70 la compañía estadounidense Hewlett-Packard la sometió a varios análisis y sus conclusiones fueron desconcertantes. Para fabricar el cráneo habrían sido necesarios 300 años de trabajos manuales con las herramientas de las que disponían los mayas. Además estaba tallada en contra del eje natural de cristal y no tenía rastro de herramienta metálica. Según los expertos, la calavera puede datar del 1300 de nuestra era. Y muchos, acostumbrados a la ruleta rusa, voy a decir, no, por Dios, a la montaña rusa, aunque el tema hoy es de ruleta rusa, de Milenio 3, dirán, bueno, ¿y qué pintan ahora las calaveras de cristal? Esa con, además, nos ha ido Carmen la historia de la más extraña, la que tenía una mandíbula móvil. Pues tiene que ver y mucho, ¿verdad, José Lesta? Porque los nazis, vamos a hablar, por ejemplo, porque queremos hablar del último día de Hitler, pero para todos aquellos que nos preguntan por las expediciones, hubo una expedición en busca de estas calaveras de cristal, ¿no es cierto? Sí, hubo una expedición en el año 38 en busca de lo que ellos llamaban las calaveras de la diosa de la muerte, ¿no? Y estaba auspiciada por Carl Maria Willigut. Willigut era una especie de Rasputín para Himmler. Himmler era el jefe de las SS y probablemente el individuo nazi más imbuido de las creencias esotéricas. Y este mago negro, pues hizo que esa expedición fuera posible. Mandaron a varios oficiales de las SS, metidos en la Nenerve, hasta Brasil. Llegaron a Brasil, lo que pasa que tuvieron bastante mala suerte. Afortunadamente no las pudieron robar porque fueron detectados y fueron detenidos, pero en los interrogatorios bastante fuertes que tuvieron, sí dijeron que efectivamente querían las calaveras porque creían que eran unos restos de la antigua Atlántida, de esa antigua Thule, y que efectivamente pertenecían, según ellos, a la diosa de la muerte, una diosa nórdica, ¿no? Y esta es una noticia que salió hace relativamente poco tiempo, si pensamos que fue en el año 2000, salió desde Rusia, porque hay que decir que en Rusia se encuentran aún muchos secretos y muchos misterios sobre muchas expediciones y reliquias, porque allí se encuentran documentos de la Nenerve, documentos del buró ocultista nazi, que quizás algún día, quién sabe, en este siglo XXI que está comenzando, pues nos den a conocer. Y tanto que en la URSS, la antigua URSS, se esconden muchos enigmas. La KGB ha empezado a desempolvar muchos de estos datos. Tan es así que muchos de los conocimientos que tenemos sobre todas aquellas expediciones provienen de esos documentos. Pero lo más inquietante es que también sobre la muerte de Hitler ellos parecen tener todas las pruebas. Nos hemos quedado alucinados, intentando acudir a algunos especialistas. Realmente hay mucho misterio en torno a las últimas horas de Hitler. Se han escrito libros, se han escrito historietas, se han hecho películas, pero la actualidad más rabiosa nos deja de nuevo la senda de la absoluta sorpresa. Hemos hablado con Rodrigo Fernández, nuestro corresponsal en la vieja Unión Soviética, en Moscú, y nos ha contado todo lo que se está cociendo. Vais a quedaros alucinados. Vamos a dedicar este último cuarto de hora. Os prometo que la semana que viene habrá, en las próximas semanas, mucho tema griálico, mucho tema de búsqueda del grial. Pero vamos a hablar de ese último día. Empezábamos con Hitler en esa escena, ¿verdad? Los rusos llegando, él a punto de suicidarse, o no, quién sabe, y toda una vida que se venía al garete, y toda una idea de un imperio que se venía al garete. Periódico Pravda y los archivos de la KGB están sacando cosas sorprendentes que no están llegando mucho a España, y que merecen mucho la pena. Conectamos con Moscú, Rodrigo Fernández. Durante años no se supo del destino de Adolfo Hitler, y aunque en 1955 el tribunal de Berchtesgaden lo declaró muerto, persistían los rumores de que el Führer había logrado escapar a último minuto. Esos rumores fueron posibles gracias a la posición rusa. Stalin estaba interesado en hacer creer que Hitler podría estar vivo, y por eso el mariscal Georgy Zhukov, días después de la rendición alemana, declaró en conferencia de prensa que no habían logrado descubrir el cuerpo del Führer. Pero mentía. Los rusos sabían perfectamente que Hitler se había suicidado el 30 de abril de 1945 en el búnker de la Cancillería del Reich. 4 días más tarde, un grupo del contraespionaje soviético encontró los cadáveres quemados de Hitler y Eva Braun.
El mismo día, otro grupo halló el cuerpo de Gustav Wehler, el doble de Hitler. Para comprobar que realmente los restos encontrados pertenecían al Führer, los rusos se llevaron la dentadura y un trozo del cráneo en el que se ve el orificio dejado por la bala que lo mató. Ese cráneo fue expuesto por primera vez en Moscú en la primavera del 2000. El 3 de junio de 1945, los restos de Hitler, Braun, del general Hans Krebs y de Joseph Goebbels, su esposa y sus 6 hijos, fueron enterrados en un bosque, cerca de la ciudad alemana de Rathenow. Pero al año siguiente decidieron cambiarlos de lugar, y el 21 de febrero los enterraron en Magdeburgo, en la sede del Tercer Ejército de Choque Soviético. Allí permanecieron durante largos 24 años, hasta que Yuri Andropov, jefe del KGB, propuso exhumarlos y hacer desaparecer todos los restos, ya que pensaban entregar el edificio a los alemanes y temían que estos pudieran descubrir los cadáveres. Fue así como el 4 de abril de 1970, soldados soviéticos incineraron los restos de los 11 cadáveres, entre ellos el de Hitler, y después arrojaron sus cenizas al Elba, en la zona de Biederitz. Hoy, del Führer solo quedan el trozo del cráneo, que se guarda en los archivos estatales de Rusia, y la dentadura, en los archivos de los servicios secretos. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Los cánticos rusos que se apoderaban de Berlín, un momento mágico y absolutamente crucial para la historia de la humanidad tal y como la conocemos. Esos momentos en los que Hitler ponía fin a sus días y, como decíamos, ese Tercer Reich se había convertido en 200 metros cuadrados de escombros. Ahí avanzaban los rusos y empezaba un enigma. Escuchad muy atentamente, ni más ni menos que Anatoly Provolenko, director de los archivos de la KGB. Nos va a hablar de un tema que es digno de la ficción. Director de archivos de la antigua KGB, los dobles de Adolf Hitler. Cuando digo dobles, hay que tener en cuenta también que el número de esas personas era muy limitado. No le puedo decir la cifra exacta, pero había muy pocos. La razón era, por supuesto, que se trataba de un secreto conocido por muy poca gente. Aquellos dobles eran suplantadores, que presenciaban los desfiles o aparecían en actos en su lugar. Hay motivos para creer que existían estos dobles, porque al parecer en alguna ocasión Hitler estuvo en 2 lugares diferentes al mismo tiempo. Y le hemos querido preguntar a David Solar, autor de un libro, El último día de Hitler, de la esfera de los libros. Él es director de la revista La Aventura de la Historia, y él, sin embargo, propone otra teoría para que veáis hasta qué punto están encontrados los puntos de vista sobre las últimas horas de ese malévolo Adolf Hitler. No es la primera vez que algún dictador utiliza un doble, pero yo no sé si esto ocurre en el caso de Hitler, y desde luego lo que no tengo es cita de ningún documento serio, de ningún historiador serio en que hable de ubicuidad, por ejemplo, porque claro, si tenemos al doble de Hitler e imaginemos en Rastenburg, pues el verdadero estaría en Berlín, y es muy posible que en algún momento diga, caramba, ¿cómo es posible que haya 2, no? Es decir, eso no se produce en ningún momento. Y en el búnker seguro que no, porque resulta que el búnker era un sitio muy pequeñito. O sea, el búnker, aunque era muy grande, era un lugar muy pequeño. Tenía 8 o 10 pequeñas habitaciones, todas comunicadas por un pasillo central. Y ninguna de las secretarias, si sobrevivieron 2 a la guerra y prestaron su testimonio en Nuremberg y han vivido, en el caso de Traul Junge, hasta hace 2 años, jamás dijo que habían visto 2 Hitler, ¿no? Pero el misterio lo tienen los rusos, desde luego, con sus documentos, con sus historias. Escuchar ahora a Vasily Orlowski, mayor de una de las fuerzas que entró en aquel búnker, en aquella cancillería, uno de los hombres que dice hoy, y el escándalo ha sido tremendo a través de Pravda, que no se quemaron los cuerpos de Adolf Hitler, que realmente los cuerpos enteros fueron enterrados, desenterrados, una historia delirante que tira por tierra todo lo que creíamos que era verdad, que se habían incinerado y, como decía Rodrigo Fernández desde Moscú, echado las cenizas al agua. Le escuchamos. A comienzos de junio de 1945, todos los cuerpos
incluidas las cajas con los restos de Hitler y Eva Braun, los Goebbels y el general Krebs, fueron enterrados en algún lugar de Buch. Cuando nuestra sección de la Esmer se trasladó, nos llevamos los cuerpos con nosotros. ¿Cuántas veces fueron enterrados? Bastantes veces. ¿Cuántas? ¿5, 8, 10 veces? No, solo sé que les volvieron a enterrar por lo menos 2 veces. ¿Y esos entierros eran siempre de noche? Sí, por la noche. Es decir, que ocurrió 3 veces. Sí, tal y como yo lo recuerdo, fueron 3 veces. ¿Ustedes les enterraban, les sacaban, les volvían a enterrar? ¿Era eso lo que hacían? Sí. ¿Está usted contando esta historia por primera vez en su vida? Nunca le conté esto a nadie, a nadie. Esta es la verdad absoluta. Es la primera vez que hablo de ello. Y fíjate qué casualidad, nuestros amigos desde donde nos escuchan. Recibimos un SMS a ese 7640, palabra clave milenio, donde nos dice: hola, soy vuestro amigo Pedro el camionero. Y qué casualidad, estoy en un pueblecito a 50 kilómetros de Berlín. Amigo Pedro, nada es casualidad. José Lesta, autor de Enigma Nazi, el libro que hoy sorteamos, 5 ejemplares, miles de cosas más por contar, por supuesto, esto es solo una pincelada, pero caramba, dobles, restos que se queman, que no se queman. Yo quiero que me saque de una duda que tiene mucha gente. La foto esa que siempre sacan de Hitler con un orificio, es que ese no es Hitler. Y la siguen sacando. Efectivamente, me has leído el pensamiento, porque precisamente, bueno, esa foto sale en el libro, es una foto muy conocida, ¿no? Y es un doble de Hitler en el sentido de que los rusos estuvieron casi 10 días filmándolo, haciendo auténticos experimentos con él, porque creían que era él. Tenía un orificio de bala en la frente y hubo al final que usar a un experto en reconocimiento facial, concretamente la oreja, parece ser que es un elemento tan raro como las huellas dactilares, y en base a cuadros, en base a fotografías de Hitler y a los restos que había allí, pues llegaron a saber que no era Hitler, ¿no? Los restos que actualmente se cree que son los de Hitler, pues la única prueba que tenemos de que son los correctos es simplemente las radiografías dentales que el ayudante del dentista de Hitler, Heusermann, pues dejó en la Cancillería. Claro, unas radiografías en medio de miles de documentos, de los cuales, bueno, pues son de dudosa procedencia, ¿no? Es un auténtico misterio. Y en cuanto también, abundando en el tema de los dobles de Hitler, hay un hecho para mí muy extraño dentro del búnker, y ya hablamos dentro, y es el 30 de abril a las 2:30 de la mañana. Para que nos hagamos una idea, esto es 12 horas antes de que históricamente Hitler se suicide. Bueno, pues 12 horas antes, parece ser que llaman a todas las mujeres del servicio, a todos los sirvientes, en la segunda planta del búnker, para que se reúnan, se ponen en fila para despedir al Führer, ¿no? A Hitler. Y en ese momento, ¿qué ven? Ven una persona semiparalítica, arrastrándose, y detrás de él un personaje con una bata blanca, el doctor Stumpfegger. Pero este doctor no era un cualquiera, era un personaje, un médico, por llamarlo de alguna manera, un matasanos que trabajaba en el campo de concentración de Ravensbrück, y que era un especialista en lo que se llama la operación de cuerda de seda. Es decir, él dejaba paralíticos e intentaba volver a reactivar a muchos prisioneros de ese campo de concentración. No se sabe si tenía éxito o no, pero sí se sabe que ese hecho, 12 horas antes de que Hitler se quitara la vida, sucedió. Ese personaje no hablaba, decían las sirvientas que tenía los ojos vidriosos, la misma persona a la que aludía David Solar, Traun Junge, que era una de las secretarias de Hitler, que estuvo con él hasta el último casi minuto, fue la que taquigrafió su testamento político y personal, pues asegura que parecía que no era él, ¿no? Entonces es un auténtico misterio, y hay todo un mar de dudas, y a partir de ahí leyendas, datos y versiones contrapuestas. Otros autores hablan de 4 dobles de Hitler, algunos de ellos utilizados en las Olimpiadas de Múnich 36. Muchas sorpresas en torno a este último día, muchos documentos que están saliendo a la luz. Algunos de ellos ahondaremos, por ejemplo, sobre la descendencia, sobre si Eva Braun, la amante, bueno, que se casó al final, en la última hora, una boda que tuvo que ser dramática ahí en el búnker, si tenía hijos, no tenía hijos, si tuvo hijos antes. Hay toda una serie de teorías fascinantes para que os hagáis una idea de cómo desde el nacimiento y la, digamos, inmersión en la cultura esotérica hasta la misma muerte, el mismo día de la muerte, pues sigue siendo un misterio. No va a dar tiempo para mucho más, prácticamente para dar los ganadores, pero para que veáis el nivel de contradicciones que hay. ¿Cómo es posible que la versión oficial diga que se tiraron las cenizas al agua,
calcinadas totalmente, y que en Moscú se expusiese en el 55 aniversario del final de la guerra un trozo de cráneo de Adolf Hitler. Ahí algo falla. Rápidamente, Katia, porque no va a dar tiempo para más. Sabíamos que el tema de los nazis y del esoterismo y del misterio, y nos quedan muchísimas cosas, platillos volantes, secreto atómico, todas esas cosas que están en este libro. Cuéntanos, Katia, 5 ganadores. Ganador, el primero, Jorge desde París, nos dice: Hitler, esvástica, loco, desde luego esto es mejor que ir a la universidad. No opino porque prefiero saber más. Me compro el libro y ya os cuento. Bueno, pues ya sabe que se lo vamos a enviar. Pues ya no se lo compro, porque le ha tocado. Roberto desde Mallorca nos dice: Hitler vino a España a buscar el Grial. ¿Qué pensó Franco de esto? Otro oyente, Marcos de Covadonga: ¿qué hay del oro nazi? Menudo tema. Otro de los ganadores, Amparo de A Coruña: felicidades al señor Lesta, muy bueno y además paisano. Y para terminar, la última ganadora es Carol, que dice: ¿es cierto que había una guerra de signos mágicos entre Churchill y Hitler? ¿Le había preguntado antes? ¿Le ha había tocado? Preguntado antes, sí. Pues perfecto, para allá 5 ganadores, el enigma nazi. Palermo nos preguntaba, Iker, ¿qué significa el signo que llevaban los nazis en el brazo? ¿Qué signo? ¿La esvástica se refiere? O no sé si lo hemos explicado antes con Sebastián Vázquez. De todas formas, la idea que se nos queda es que quedan muchísimos enigmas. Fijaos, y solamente cojo el índice del libro. Hablamos de platillos volantes, como os decía. Hablamos del secreto atómico terrible, de esas armas que dicen que luego se reutilizó por parte de los aliados, una tecnología extrañísima, de la criptografía. Hay quien nos pregunta por la máquina Enigma, o por ejemplo el oro nazi. Ha habido un libro, trataremos también con el autor, que es fascinante, sobre el oro de Canfranc, en la estación de Canfranc, sobre el oro nazi, ese oro que viajó por todas partes y que nadie, casi como un grial, logra identificar. José Lesta, compañero, amigo, que ha sido un placer tenerte, que esto es solo una pincelada y que desde luego, como vemos, este tema va a dar para muchos más programas, ¿verdad? Pues sí, porque bueno, es que has tocado ahora multitud de temas y estaríamos horas, ¿no? De verdad que os agradezco mucho la oportunidad de poder divulgar estos temas, y un fuerte abrazo a ti, Iker, y a todo el equipo de Milenio 3 y a todos los oyentes, ¿no?, que nos están apoyando ahí. Pues el abrazo reenviado para todos los amigos, también para Amable Paredes, el compañero que estaba allí en Cadena SER en La Coruña. Un abrazo, José Lesta, un abrazo, Carmen, Katia, Carlos, Juanma Frasquet. Ahí está el punto.